Bueno, esta es una clase especial de Derecho Constitucional en el cual vamos a hablar sobre las sanciones de leyes. Como verán, yo soy Santiago Vallejo, ayudante de Derecho Constitucional, aunque es la primera vez que ven que aparezco, suelo acompañar a la cátedra desde 2017. Eh, a Sofi ya la conocen, seguramente ahora se va a presentar un poco mejor, pero bueno, era para que sepan quién es esta persona random que está con Sofi, que ya lo conocen desde el principio del cuatrimestre. Bueno, hola a todos, yo soy Sofía Baliao, también soy ayudante de la Comisión 12 desde el 2017 junto con Santi. Santi omitió decir que él es ayudante en Historia antes de Derecho Constitucional, así que puede aportarnos una visión desde esa perspectiva. Y bueno, hoy nos vamos a abocar a lo que es el procedimiento de sanción de leyes, desde que inicia hasta que se promulga, y todos los avatares que hay entre medio. Para eso preparamos un PowerPoint que les voy a compartir en la pantalla y arrancamos. Santi, vos me confirmás si se ve. Se ve perfecto, bien, bien. Bien, ahí está. Bueno, proceso de sanción de leyes en Argentina. Primero que nada, lo más importante que tienen que saber es que todo el procedimiento se encuentra en la Constitución. Con la lectura de la Constitución, ustedes ya tienen el pantallazo general y nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es explicarlo e ir un poco más allá para poder entender determinadas cuestiones del procedimiento. Las etapas del proceso se pueden ser divididas en 3 o en 4, dependiendo lo que entienda la doctrina. Una etapa inicial, en la que se presenta un proyecto de ley. Ahora, más adelante, vamos a ver quién puede presentarlo. Una etapa deliberativa o de sanción de la ley, que es exclusiva del Congreso de la Nación. Y una etapa de control del Poder Ejecutivo, donde éste puede, mediante veto total o parcial, o pedir modificaciones, etcétera, justamente Alterar controlar o a la orden modificar, legislativa. Esto vamos a ver le- más adelante que no es absoluto, porque bueno, siempre tenemos que estar pensando que vivimos en un sistema republicano de gobierno y que él lleva un control entre los poderes. yo Y se quería agregar recibe. eso, Sí, que Santi. las primeras dos etapas son de la parte legislativa exclusivamente, y que después el Poder Ejecutivo aparece como órgano de control y muestra cómo los tres poderes hacen lo que se llama el peso y contrapeso, que se estudia en el sistema de los poderes. Exacto. También omití decir que si queremos justamente ver el equilibrio completo entre los poderes, tenemos que mencionar la declaración de inconstitucionalidad que le corresponde al Poder Judicial a petición de parte. Obviamente eso no forma parte del proceso de sanción de leyes, pero sí de los pesos, los contrapesos del sistema republicano. Solo quería aclarar, ITER significa camino, sería camino legislativo, o sea, es el procedimiento justamente que por el que pasa un proyecto para hacer ley. Por este lado, lo que les puse dos fotos es de la Cámara de Diputados, que como ven, tiene muchos más representantes. ¿Por qué? Esto seguramente ya lo vieron en una clase anterior, pero acá no está de más recordar que la Cámara de Diputados representa al pueblo de las provincias, a diferencia del Senado, que es la foto de abajo, que representa los intereses estatales de las provincias. Si bien Incluso todos... el sí, Senado Santi. está como en un pie de igualdad, los integrantes son de la misma cantidad, a diferencia de los diputados que son por población. También algo que es importante destacar, que seguramente vieron, es que tenemos un Congreso bicameral. Esto parece común, pero no siempre lo es. Hay muchas provincias, por ejemplo, en el derecho público provincial municipal, que tienen legislaturas unicamerales, que seguramente voy a dar alguna especie de acotación cuando estemos hablando sobre el proceso de sanción de leyes, que nada, son cosas diferentes, o sea, tenemos unicamerales y bicamerales. En este caso, el federal es bicameral. Exactamente, exactamente. Y tenemos que tener bien presente esto que dijo Santi, de quién representa a, a qué intereses
y la cantidad. En el Senado son 3 representantes por provincia. Diputados depende de los censos, o sea, depende de la cantidad de gente que tiene cada estado provincial. Bueno, eso simplemente a modo ilustrativo, no sé si se ve el mouse, Santi. Sí, sí, sí. Bien, acá se ubica el presidente de la Cámara digo bien, y bueno, y acá están todos repartidos todos los representantes, lo mismo acá. Y acá arriba hay una pantallita en donde se muestran los votos. Bueno, pasamos. ¿Quiénes pueden iniciar un proyecto de ley? Tenemos presidente. El presidente, en principio, no tiene restricciones, ya vamos a ver cuáles respecto de, bueno, las otras dos cámaras. Puede presentar senadores, o sea, senadores, así se dice así, y la Cámara de Diputados. Pero además hay un mecanismo de democracia directa, que es la iniciativa popular, ustedes ya la habrán visto en Derecho Político, y si no la refrescamos un poco, que está consagrada en el artículo 39 de la Constitución, pero reglamentada con una ley que es la 24.747. Lo que dice el artículo 39 es, bien, los habitantes podrán peticionar, Santi, si lo tenés por ahí, lo querés leer, ahora lo leemos, y Sí, condiciona a que se dicte una ley y que esa ley no puede contemplar que se necesite al menos, lo formulé mal, me refiero, se necesita al menos 3% del padrón electoral, dice la Constitución. Ahora bien, la ley determina que con un 1,5% del padrón electoral alcanza, pero tiene que ser los peticionarios tienen que representar al menos 6 distritos electorales. Y el proyecto tiene que ser presentado en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Y acá viene lo importante de la explicación anterior. Porque diputados representa al pueblo, a la gente que está en cada provincia. En cambio, senadores representa a los estados, ¿sí? Santi, ¿querés leer el artículo 39? Sí, artículo 39. Los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Fíjense que tiene una prioridad por una cuestión de la iniciativa popular, que puede ser un caso de extrema necesidad, y el Congreso necesita ser más dinámico de lo que es. ¿Querés que siga leyendo? Sí, léelo completo. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, un poco lo que decías vos, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Ahora habla de cuestiones que no puede la iniciativa popular tener como proyecto de ley. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a la reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos y materia penal. Bien, perfecto. Entonces, acá nos encontramos con una limitación. ¿Cualquier tema puede ser peticionado mediante iniciativa popular? No. Lo dice expresamente la Constitución y acá en el PowerPoint lo tienen. Reformas constitucionales no, tratados internacionales no, tributos, presupuesto y materia penal. Me parece bastante lógico estas limitaciones que pone la Constitución porque son temas delicados para tratar. Ahora bien, vamos a la Cámara de Senadores, a los senadores y a la Cámara de Diputados. Los senadores, la regla general, en realidad, es que el proyecto de ley puede ser presentado por cualquiera de las dos cámaras indistintamente. Ahora bien, senadores y diputados tienen temas en los que tienen exclusividad como cámara de origen. ¿Qué es la cámara de origen? Puede ser cualquiera de las dos, tanto senadores como diputados, pero la cámara de origen se refiere a la cámara que presenta el proyecto de ley. No es que diputado siempre es la cámara de origen o senado siempre es la cámara de origen. Solo van a ser cámara de origen siempre en los temas que son exclusivos para ellos, que son los que están acá en el PowerPoint y vamos a ver. Por ejemplo, iniciativa popular. Sí, por ejemplo, iniciativa popular con Cámara de Diputados, que es lo que veníamos hablando. Exacto, la iniciativa popular se presenta en Cámara de Diputados.
Bien, senadores. ¿En qué tienen exclusividad el Senado? En la coparticipación federal de impuestos, artículo 75, inciso 2, cuarto párrafo. ¿Qué es esto? Y las contribuciones que hacen las provincias al Estado Nacional y que el Estado Nacional después redistribuye en las provincias. Es obvio que el Senado, o sea, no sé si obvio, pero es lógico que el Senado tenga exclusividad en esta materia, siendo que justamente en el Senado se representan los intereses de los estados provinciales. Y por otra parte también tiene en su exclusividad la promoción de políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo de las provincias y regiones. Bueno, un poco también se relaciona con la coparticipación. Y también se relaciona con la función del Senado en su representación a los diferentes estados o provincias. A lo que quiero decir es que la competencia de Cámara de Origen que tiene el Senado tiene que ver con la materia que representa. O sea, las cuestiones de coparticipación van a afectar directamente a las provincias y directamente a los ciudadanos. Diferente es la iniciativa popular, que va a afectar directamente a los ciudadanos e indirectamente a los reglamentos o a las leyes provinciales. Exactamente, exactamente. Con esa lógica hay que leerlo. Vamos a la exclusividad que tiene la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene exclusividad en los proyectos de ley que se refieran a contribuciones, a reclutamiento de tropas, consulta popular y, como ya dijimos, iniciativa popular. ¿Qué es la consulta popular? No sé, Santi, si tenés el artículo 40, lo leemos y después lo explico. Dale. Busco. Artículo 40. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. Y por último, el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. Bien, entonces, primero que nada, también es importante saber que, así como la iniciativa popular tiene su ley, la consulta popular también la tiene. Si no recuerdo mal, es la 24.578, pero si lo puedes chequear, Santi, mejor, así nos queda la información certera. No. Bueno, no importa, ahora lo chequeo yo. Chequeable. Están en uso todos los medios tecnológicos en este momento en la casa de Santi. Bueno, sí. La consulta popular puede ser de dos tipos. Puede ser vinculante, que esta es llamada por el Congreso, y la opinión, siempre que participe el 35% del padrón electoral, esto lo determina la ley, no la Constitución, la consulta va a ser vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? El proyecto que se vota, si se vota afirmativo por más del 35% de la población, va a ser ley, automáticamente. No tiene que pasar por el resto del proceso que ahora vamos a ver. Diferente es la consulta popular no vinculante. ¿Para qué se usa esto? Bueno, para saber justamente qué piensa la población acerca de un tema. Siempre son por sí o por no las preguntas que se hacen. Y acá no requiere mínimo, porque justamente como no es vinculante, no obliga. Vinculante quiere decir que obliga, ¿sí? Como no es vinculante, es justamente una simple consulta. A diferencia de la consulta popular vinculante, que sí tiene obligación de ser aplicada. Por ejemplo, aquellas personas que tengan una doble ciudadanía, por ejemplo, doble ciudadanía italiana o española, por ejemplo, Italia hizo una consulta popular en su momento cuando estaba empezando la cuestión del coronavirus, sobre qué hacer y sobre qué medidas tomar. Entonces, aquellas personas que incluso viendo en Argentina les llegaba una carta, traía sobre qué artículos o sobre qué cuestiones se iban a consultar al pueblo. Exacto, exacto. Es un mecanismo democrático que acerca más las decisiones de los órganos que legislan al pueblo en sí.
Bueno, creo que ya dijimos todo. Entonces, presidente en principio no tiene restricciones para presentar proyectos de ley, salvo las exclusividades que se nombran más abajo para cada una de las cámaras. ¿Sí? Pasamos. No se asusten con este cuadro, porque ya les voy a mostrar la diapositiva siguiente, así no se alteran al explicar. Prefiero que escuchen y después paren el video en la siguiente diapositiva, que está toda la explicación. Acá ya está toda la explicación, con los colores. Por favor, escúchenme, así pueden entenderlo, después lo copian. Bien, entonces, básicamente, como dije, el procedimiento está en la Constitución, se encuentra en los artículos 77 a 84. Ahí tenemos todo resuelto. Ya solo con leer la Constitución uno sabe cómo se procede para la sanción de una ley. Entonces dijimos, bueno, en principio cualquiera de las dos cámaras puede ser cámara de origen, excepto en los temas que tienen exclusividad, que ya los vimos en la diapositiva anterior. Ese vendría a ser el punto 1. Se sanciona un proyecto... Ah, y esto quería comentar. No, lo voy a comentar más adelante, el tema de las comisiones, porque si no se va a hacer mucho lío. Entonces, una cámara presenta un proyecto de ley. Mira mi mouse. Flecha número 2. Se lleva a la otra cámara. ¿Para qué? Para que ésta lo revise justamente y puede rechazarlo, caso en el cual, nada, no se puede volver a tratar ese año. Puede modificarlo, o bien aprobarlo como está. La verdad que el proyecto está impecable. Nosotros, Cámara Revisora, opinamos que no hay que agregarle ninguna modificación. En este caso, en este último, la doctrina lo llama trámite simple. ¿Por qué? Y porque va a una cámara, a la otra cámara, no hay problema, se sigue a la flecha número 4, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Trámite simple, no hay ningún lío, no va ni viene, no hay flechas que van ni vienen. Inicia en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, lo acepta, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Trámite simple. Ahora bien, las cosas se complejizan cuando hay discrepancia entre algunos de estos tres bloques. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un proyecto de ley un par de artículos la Cámara Revisora no está de acuerdo? Dice, no, la verdad que a mí me parece que esto tendríamos que modificarlo de esta manera. Bueno, seguimos con la flechita número 4, vuelve a la Cámara de Origen con las modificaciones, y acá empieza el lío, vamos a decir. Voy a leer acá el costado, así no me pierdo de nada, igual ustedes lo van a tener en la siguiente diapositiva para poder copiarlo. Bueno, si el proyecto, el punto 4, si al proyecto se le harán modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen. ¿Qué pasa? La Cámara de Origen ya no puede volver a insertar modificaciones. Esto es una novedad de la reforma del 94, porque ¿qué pasaba antes? Antes iba de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, modificaciones, volvía. Cámara de Origen le agregaba modificaciones, iba de vuelta a la Cámara Revisora. Y se pasaba todo el periodo legislativo yendo y viniendo un proyecto de ley que... Nunca digamos, se iba a sancionar o necesitaba prioridad para sancionarse y podía estar ahí años. Claro, totalmente. No había celeridad, no había economía en el proceso de sanción de leyes de esta forma. Entonces, bueno, ¿qué hizo la reforma del 94? Limitarlo a que va y viene una sola vez. Entonces, si la Cámara de Origen lleva un proyecto a la Cámara Revisora y esta le agrega modificaciones, vuelve a la Cámara de Origen que ya no le puede volver a agregar. Esto está en el artículo 81 de la Constitución. Ya la Cámara de Origen o acepta el proyecto así como está, por mayoría absoluta de los presentes, o bien puede insistir en su redacción original. ¿Qué es importante acá? Que la Cámara de Origen nunca puede rechazar un proyecto que surgió en ella. ¿Sí? Esto igual lo van a ver más adelante en temas a tener en cuenta. Claro, eso iba a decir yo. Sí. Que a simple vista parece ilógico que vuelva a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen la pueda llegar a rechazar, siendo la primera Cámara en aprobarlo. En realidad lo que se busca rechazar es las modificaciones que la Cámara Revisora hace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto
que empezó en la cámara de origen de una forma y la cámara revisora lo modifica de tal forma que se pierde la esencia de lo que se buscaba sancionar, la cámara de origen lo que va a ser rechazar esa modificación que no tiene nada que ver con el proyecto inicial. Totalmente. Pero ya no cabe la posibilidad de desechar el proyecto. Bien pueden insistir con su redacción original. ¿Qué se debe tener en cuenta para cuando vuelve el proyecto a la cámara de origen? Bien, se debe tener en cuenta con qué mayoría se insertaron las modificaciones. Si con mayoría absoluta o con 2/3 de los presentes. Porque la cámara de origen necesita igualar o superar esa cantidad para insistir en su proyecto. Porque si no se alcanza esa mayoría con la que se votó el proyecto en la cámara revisora con las modificaciones, si no alcanza esa mayoría en la cámara de origen, el proyecto igual pasa al Poder Ejecutivo, pero con las modificaciones que agregó la cámara revisora. ¿Sí? Esto, ¿qué intenta hacer mediante este procedimiento? Y generar un equilibrio, que no tenga ni predominancia la cámara de origen ni predominancia la cámara revisora, sino que, digamos, sea, no sé si la palabra es justo, pero equitativo. Que haya una seguridad también en el proceso, de que lo que decimos nosotros, de que no vaya y venga todo el tiempo, sino que sea una sola vez y se pueda terminar o pasar a otra cosa. Exacto. Bien, entonces, ¿qué pasa si hay discrepancia? Bueno, ya dijimos, va, vuelve, puede ir y volver una sola vez. Tema modificaciones. ¿Qué pasa? Si supera la mayoría con la que se aprobaron las modificaciones en la Cámara Revisora, se insiste con el proyecto original. O bien puede decir, no, la verdad que las modificaciones que agregó la Cámara Revisora son acordes, son mejores o superadoras del proyecto original, lo aceptamos, genial. Pasa al Poder Ejecutivo. Acá ya culmina lo que sería la etapa deliberativa. Vieron que al principio del PowerPoint dijimos, bueno, tenemos etapa inicial, donde se presentan los proyectos, que ya vimos quién puede presentarlo, etapa deliberativa y etapa de promulgación. Bien, ya cuando entra el proyecto al Poder Ejecutivo, ya estamos en una etapa de promulgación. Algunos autores lo dividen, dicen que la etapa de promulgación se divide en dos, porque en realidad todavía no está la ley, porque todavía el Poder Ejecutivo puede vetar una parte, puede volver a mandar el proyecto, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, voy a correr el cuadro donde están los videos, porque si no, no veo el cuadro grande. Bien, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo entonces. El Poder Ejecutivo tiene como figura acá, no sé si se ve el mouse, Sí, sí. Bien, dos opciones. Promulgación, así como está el proyecto, lo promulga, le parece que está ok, buenísimo, no tengo ninguna objeción, o bien lo veta. ¿Qué es el veto? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es, yo no apruebo la ley. A mí no me gusta cómo está, no me gusta cómo está redactada, considero que no es necesaria, no está acorde a los intereses de la nación, lo que sea, la veta. Vamos primero con la promulgación. La promulgación puede ser expresa o tácita, igual lo voy a explicar más adelante, pero ¿qué es expresa? También hay que hacer hincapié en qué es la promulgación, porque parece que es algo de común, de algo que se habla todo el tiempo, pero tiene su complejidad. La promulgación es la publicación de la ley en el boletín oficial, que puede tener dos formas. Acá, como dice Sofi, puede ser expresa, o sea que la ley puede tener una fecha y decir, bueno, a partir del 16 de agosto del 2015 empieza a correr, por ejemplo, el nuevo Código Civil y Comercial, o puede ser tácita, que no puede decir nada, entonces se publica en el boletín oficial una vez transcurrido los 8 días. 10 días. 10 días. 10 días. Dice la Constitución. Pero sí, ¿cuál es el objetivo de esto? Que no se cajoneen, como se dice en el lenguaje coloquial, que no se cajoneen proyectos. Que no, porque el Poder Ejecutivo no lo promulga expresamente, el proyecto no puede ser ley. Algo importante para aclarar, a tener en cuenta, que ya igual lo tenía en una diapositiva más adelante, pero bueno, ya que surge lo contamos, es la promulgación tácita de un proyecto solo le incumbe al Poder Ejecutivo. Las cámaras no aceptan proyectos por el simple paso del tiempo. ¿Sí? Esto es importante
Sí. tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, supongamos que el Poder Ejecutivo veta la ley. Vamos por la flechita número 8. Vuelve a la Cámara de Origen para su reconsideración. La Cámara de Origen lo discute de nuevo y si lo confirma por 2/3, por la mayoría de 2/3 de los presentes, la Cámara de Origen lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de los presentes para la Cámara Revisora, que la Cámara Revisora tiene que sancionar con la misma mayoría que la Cámara de Origen, puede. A ver. Bueno, está mal redactado, ahora se los voy a tener que cambiar en el PowerPoint. Pero el punto es, vuelve a la Cámara de Origen para su reconsideración. Bier Campos dice que en el caso de los vetos parciales, que ahora más adelante lo vamos a ver, se debe reenviar igualmente todo el proyecto, aunque la parte que no esté vetada también. Y la Cámara de Origen tiene que reconsiderarlo. ¿Qué es reconsiderarlo? Bueno, volver a ver todo el proyecto de ley, ver si habría algo para cambiarle, si no, si se va a insistir con la redacción original. Si la Cámara de Origen dice, recuerden que nunca lo puede desechar la Cámara de Origen. Si la Cámara Revisora, la Cámara de Origen no. Entonces, bueno, supongamos que la Cámara de Origen dice, no, yo insisto en este proyecto. Para mí, este proyecto es un proyecto que tiene que salir. Bien, lo vota con la mayoría, pasa a la Cámara Revisora que necesita igual mayoría, y en ese caso ya el Poder Ejecutivo no puede vetar la ley. En este caso ya se promulga automáticamente. A esto la doctrina lo llama insistencia legislativa. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Que el Poder Ejecutivo no vete todos los proyectos que vienen del Poder Legislativo. Otra vez, principio republicano, que haya control de poderes, ¿sí? Que un poder no tenga, digamos, control sobre otro, no control, porque se controlan entre sí, pero preeminencia, no tenga preeminencia ante el otro. Bueno, siguen las flechitas, el 11 es lo que ya les dije. Ahora, no desesperen con todo lo que dije, les voy a dejar un ratito esto para que copien, igual ustedes pueden frenarlo. Acá está todo lo que venimos explicando. Creo que el que estaba mal redactado es el 9, pero después se los paso por el grupo de Facebook para que lo tengan. Y seguimos entonces con, bueno, a tener en cuenta, tips a tener en cuenta. Ya lo dijimos, los proyectos desechados no podrán volver a tratarse ese año. Esto está en el artículo 83, último párrafo, creo que es la última oración. Otro tip, la Cámara Originaria no puede desechar un proyecto iniciado por ella y modificado por la revisora. Control entre las dos cámaras. No puede ser que se vuelve con modificaciones y lo deseche. Puede insistir en su redacción original, pero no puede desecharlo. La insistencia congresional, que es esto que les dije, insistencia legislativa, supone aprobación automática del proyecto. Ya el Poder Ejecutivo no tiene poder de veto ahí. Y la promulgación presidencial puede ser expresa o tácita. La Constitución dice 10 días útiles, pero se entiende como 10 días hábiles, artículo 80. Bien. Etapa de control del Poder Ejecutivo. Vamos a profundizar quizás un poco lo que vinimos explicando en el cuadro. ¿Qué es la promulgación? Es la aceptación sin objeciones al proyecto sancionado en el Congreso. Así como viene del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo lo promulga sin modificaciones, listo. Lo que vendría a ser trámite simple, que dijimos al principio, no hay objeciones, lo promulgo como está. ¿Qué implica la promulgación? Como bien dijo Santi, la publicación en el boletín oficial. ¿Sí? Tengamos en cuenta también, solo a modo de mención, porque ya lo dijimos, que puede ser tácita, 10 días útiles, o expresa. Por otro lado, voy acá con el mouse. Veto. ¿Qué es el veto? Porque ustedes podrían entender, bueno, el veto es desecho de la ley, o el Poder Ejecutivo desaprueba la ley, no, ya está. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya vimos que ante la insistencia congresional, ante un veto presidencial, si insiste la Cámara, después es automática la promulgación. Entonces, ¿qué es lo que implica el veto? Es un medio por el cual el presidente impide
inmediatamente que el proyecto sancionado por el Congreso se convierta en ley. Es transitorio, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay como un punto medio entre la promulgación o veto. ¿Qué? ¿O se promulga toda la ley o se veta toda la ley? No, no. Hay una figura en el artículo 83 que es el veto parcial, que implica promulgación parcial. Y dice, el presidente puede desechar en todo o en parte un proyecto que venga del Congreso. ¿En todo o en parte? En parte, lo importante. La regla general del artículo 80 es: los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, que al final en la práctica es medio al revés, la regla general que cae en desuetudo y se usa la excepción siempre. Sin embargo, siempre que la parte que se pretende promulgar tenga autonomía normativa y no altere el espíritu ni la unidad del proyecto de ley, puede ser promulgada parcialmente. Entonces esto como que a primera instancia suena raro, porque un proyecto se sanciona por la mitad, quedan cosas afuera, ¿cómo empieza a regir? Bueno, es justamente parece que tener en cuenta los límites que pone la Constitución para que se pueda dar la promulgación parcial. ¿Cuáles son esos límites? Que tenga autonomía normativa, que el proyecto por sí esté completo, que lo que se veta parcialmente sean detalles, sean cosas conexas, pero no lo central, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trata de sancionar sobre una materia en especial, pero en los últimos artículos se habla de un órgano de control que se va a crear, próximo a crearse, puede ser que haya problemas no con la materia que se va a sancionar, sino con el órgano de control, con los miembros, con cosas que son más que nada administrativas, que no alteran el espíritu de la ley, sino que alteran el procedimiento o el control o la forma en la que se va a aplicar, que son cosas que después se pueden discutir porque requieren más que nada una cuestión de los poderes y no una cuestión de la materia de la ley que se está tratando. Exactamente, exactamente. Generalmente son cosas así administrativas, conexas, cosas que no se terminan de poner de acuerdo. Pero lo que sí tiene que tener, como ya dijimos, es autonomía normativa y no se tiene que alterar el espíritu ni unidad del proyecto. ¿Qué es el espíritu del proyecto? Bueno, el objetivo, ¿sí? El objetivo, ¿qué pretende regular la ley? Si yo la promulgo parcialmente, sigue teniendo, se altera el espíritu, o sea, se altera ¿cómo decirlo? El objeto que quiero lograr con esa ley. Ahora bien, ustedes podrían preguntarme, bueno, ¿pero quién realiza ese control? Lamentablemente, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien decide. Bueno, Santi, no sé si querés agregar algo más. Yo creo que con el PowerPoint ya estoy. A ver. Solamente quería hacerles un ejemplo. Si puedes me ponerme falta el uno. cuadrito. Sí. No, si querías ponerme de nuevo el cuadrito de cámara de origen y cámara revisora, que Sí. lo que pasa en las legislaciones que son unicamerales, la única cámara que hay, lo que va a ser dividirse en dos, y va a haber una especie de comisión de origen y una especie de comisión de revisión. O sea, va a ser exactamente lo mismo que hace un congreso bicameral, pero con una sola cámara, que se va a dividir en dos, nada más. Eso es lo que quería agregar, es la diferencia entre lo bicameral y lo unicameral. Sí, total. Es muy interesante además saberlo, porque en las provincias, muchas provincias tienen un sistema unicameral. Y sabes que me hiciste acordar que se me pasó el tema de mencionar las comisiones. ¿Ustedes se han escuchado algún debate legislativo? O si han, qué sé yo, tenido la suerte de buscarlo en YouTube o, no sé, de escucharlo. Algún debate legislativo van a escuchar. En la comisión aprobó, la comisión, qué sé yo, bueno, ¿qué son estas comisiones? Son grupos de trabajo que están dentro de cada cámara, que son las que analizan el proyecto. Si las comisiones lo aprueban, el proyecto pasa a la Cámara para que sea debatido. Pero vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, los legisladores no son expertos en todos los temas que legislan. Ustedes imagínense que las leyes nos regulan la vida en sociedad en en el amplio abanico de actividades que tenemos en el día a día. Salud, trabajo, actividades deportivas, lo que sea.
Y los legisladores no saben de todo eso. Entonces, generalmente se generan estas comisiones que tienen expertos en los temas para, bueno, justamente debatir y todo. Iba a poner el ejemplo del aborto, pero me parece un poco controversial, siendo que no estamos en un tête-to-tête para debatirlo, pero simplemente, sí, creo que es un ejemplo que todos tenemos fresco. Pero bueno, ahí se debatió en las comisiones supuestamente especializadas en el tema. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó el proyecto ese? Quedó en la Cámara Revisora. La Cámara Revisora dijo, no. ¿Quién fue la Cámara Revisora? El Senado. ¿Qué es lo que se cuestiona? Lo digo a modo de dato. Dice, pero ¿cómo? ¿Los intereses estatales prevalecen sobre los intereses del pueblo? Es un control. Tenemos un sistema bicameral y funciona así. ¿Sí? Esto, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque cuando se aprobó el proyecto en Cámara de Diputados me hablaba gente y me decía, ¡ya es ley! ¡Ya es ley! No, faltó un montón para que sea ley. Faltaba muchísimo. Faltaba la Cámara Revisora, faltaba que la apruebe o que le agregue modificaciones. Si se agregaban modificaciones, volvía. Después faltaba todo el tramo del Poder Ejecutivo, si lo veta parcialmente. O sea, faltó muchísimo para que sea ley. Pero bueno, simplemente para que ustedes vean en la realidad, o con un ejemplo en la realidad que creo que todos tenemos más o menos fresco, cómo es el proceso de sanción. Bueno, Santi, entonces me quedó el último que casi me lo salteo. Sí. Acá bien, como decías vos, la publicación en los decretos reglamentarios. Publicación es la notificación de un mandamiento legislativo que se hace a la comunidad. Esto lo dice Sampay. ¿Cuál es el fin de la publicidad? ¿Cuál es el fin de la publicación? Darle publicidad y generar que sea obligatorio. Como ustedes saben, hay un principio que es que la ley se presume conocida por todos. ¿Y cómo va a ser conocida por todos si no tenemos acceso a ella? Para eso existe el boletín oficial. Obviamente, bueno, acá yo puse un ejemplo, este es un boletín viejo del 2013, pero bueno, ustedes lo abren, van a ver varias secciones, van a ver decretos, leyes, demás, edictos, no, qué sé yo, de todo, llamados a, por ejemplo, a asambleas de sociedades, hay muchas cosas en el boletín oficial. A lo que a nosotros nos importa es el tema legislativo, ¿sí? Pero bueno, es un medio de información de actos públicos. También se usa, bueno, justamente para asambleas en sociedades anónimas, bueno, lo van a ver en comercial, no se preocupen. Acá lo importante es saber cuál es el fin de la publicidad en el boletín oficial. No sufran de antemano. No sufran de antemano, exacto. Bien, último temita. Solo para mencionarlo, porque creo que tiene mucha relación, decretos reglamentarios. Los decretos son una facultad del Poder Ejecutivo. Ya no estamos en la órbita del Poder Legislativo, ¿sí? Hay varios tipos de decretos, ya los van a ver en la clase respectiva, pero lo que nos concierne a nosotros en el proceso de sanción de leyes son los decretos reglamentarios. ¿Por qué? Porque lo que hacen es completar, por decirlo de alguna forma, pormenores que la ley no contempla. Claro, son un complemento. Sí, son un complemento del Poder Ejecutivo para hacer, es como los últimos ajustes para que termine el proceso de ley. Exacto, exactamente. Ahora bien, ¿forma parte de la ley? No, son un decreto, es otro cuerpo, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta esto. ¿Todas las leyes necesitan un decreto reglamentario? Hay veces que las leyes, justamente en algún artículo dicen, acorde lo disponga el Poder Ejecutivo, por ejemplo. En esos casos, por supuesto que el decreto es necesario para que la ley pueda aplicarse. En este caso, tenemos que hacer la distinción entre las leyes programáticas y las operativas. Las operativas no necesitan de ningún decreto que las reglamente para justamente poder ser aplicadas y para empezar a operar, si se quieren hacer ese juego de palabras para poder acordarse. Directamente la ley es suficiente en sí misma para ser aplicada. Algunas veces esto no pasa, algunas veces el Congreso decide delegar algunas cuestiones en el Poder Ejecutivo, y en este caso podemos encasillar a la ley como una ley programática, que necesita sí o sí de un decreto reglamentario que la complemente. Acá puse un ejemplo abajo del todo,
ley número 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, y el decreto reglamentario de esa ley es el 1011/2010. El primer número antes de la barra es el número de decreto, y el segundo número después de la barra es el año en que se dictó. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, si no me equivoco, el decreto del coronavirus fue el 52 o 552. 297/20. ¿57? 97. 97, bueno, cualquier número dije. Pero, por ejemplo, decreto de coronavirus. No, ese no es un decreto reglamentario igual, ojo, ese es otro tipo de decreto, pero solo para que entiendan el tema de los números. 97 es el número de decreto, barra 2020, año que fue dictado. ¿Sí? Ese es otro tipo de decreto, igual que lo vamos a ver cuando veamos Poder Ejecutivo. Lo importante acá es, algunas leyes necesitan un decreto reglamentario, que quien lo hace, Poder Ejecutivo, y otras leyes directamente no, son operativas. Ejemplo, Ley de Defensa del Consumidor, que ustedes ya la vieron, la 24240. Bueno, el contenido reglamentario ya lo vimos, a grandes rasgos, complementa, le da los últimos lustres a la ley. Y bueno, y el objetivo también es más o menos eso, que pueda ser operativa la norma. Bueno, y ahora sí terminó mi PowerPoint. Santi, no sé si querés agregar algo. Quería hacer hincapié de que estos decretos, si bien no son del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo lo que hace acá es una cuestión muy chiquita, no puede ni siquiera, por así decirlo, vengarse, decir, bueno, en el proceso anterior no pude vetarlo ni nada, bueno, les voy a hacer un decreto mucho menor en que sea inaplicable la ley. No puede, sino que lo único que puede hacer es complementarlo y más o menos ordenar y terminar de moldear lo que es la ley. Eso es lo que quería decir. Exacto, exacto, por supuesto. No puede alterar para nada el espíritu objetivo de la ley. Siempre son pormenores que quedan a regular. Bueno, acá Santi me pasa por chat, no sé si se ve en la pantalla, que era el 297/20. Estoy mal con los números de decreto, pero bueno, igual era modo de ejemplo para que entiendan. Sí, Que el primer las prórrogas de decreto. ¿Cómo, Santi? Las prórrogas que son también por decreto no ayudan porque son también otros decretos nuevos, o sea, después tenés un montón de números y no sabes cuál es el inicial. Exacto. Pero bueno, lo importante es entender que si vemos, generalmente van a ver ley tal, decreto reglamentario tal, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan de dónde viene eso. Igualmente lo van a ver con más profundidad cuando vean las funciones del Poder Ejecutivo, pero bueno, me pareció importante mencionarlo dentro del proceso de sanción de leyes porque tiene que ver un poco con lo que es el objetivo, contenido de las normas. Bueno, chicos, esto sería la clase de proceso de sanción de leyes. Obviamente, tanto Santi como yo quedamos a disposición ante cualquier duda. El mail de la cátedra ya lo tienen, pueden contactar por Facebook, WhatsApp, ya tienen todos nuestros datos. Bueno, espero que les haya sido muy útil. Si quieren, les subo el PowerPoint al grupo de Facebook o al Drive, y quedamos en contacto. Hasta la próxima. Chao.